Buen día, juventud, ¿cómo están? Buen día, Inge. ¿Qué tal, José, Buenos días, ingeniero. Joana, Muy bien, buen ingeniero. día, Rocha Villegas? Buen día a todos. Vamos a comenzar la clase, son las 7:07. Haciendo un par de problemas más de hidrostática y iremos terminando este tema. Bueno, ahí comparto la pantalla, más problemas de hidrostática. Problema número 1. Tres líquidos inmiscibles están en un recipiente cilíndrico de radio 10 centímetros. Calcular la fuerza neta sobre la base del recipiente. Aquí está la ilustración. Un recipiente cilíndrico tiene tres líquidos que no se mezclan. Aceite, que es más liviano en la parte superior, una altura de 40 centímetros. Agua al medio, que es más denso que el aceite, y mercurio en el fondo, una altura de 20 centímetros. Quizás anotaremos las densidades que no están aquí. Las densidades. Densidad del aceite. A ver, representamos por la letra griega Rho. ¿Dónde está? Aquí. Ya. Densidad del aceite. Que sea 0,6 gramos por centímetro cúbico. La densidad del agua es 1. Aquí. La densidad del agua es 1 gramos por centímetro cúbico, y la densidad del mercurio es 13,6. Estos son datos de tabla. Bueno, entonces evidentemente va a haber una fuerza debido al peso de los líquidos sobre la base. Y esa fuerza podemos colocarlo en función de la presión. Porque la presión es fuerza por unidad de área. Entonces, hay una presión atmosférica que está actuando en la superficie libre del líquido. Hay una presión del aceite. Hay una presión del agua. Y hay una presión del mercurio. Prácticamente esas presiones, o sea, están ejerciendo sobre la base del cilindro circular. Entonces vamos a colocar la fuerza en función de la presión. La pregunta es, calcular la fuerza neta sobre la base del recipiente. Calcular la fuerza neta sobre la base del recipiente. Recordamos que presión. ¿Cómo se define la presión en general? ¿Se acuerdan?
¿No se escucha? ¿Cómo se define la presión? Vean su formulario. ¿Cómo se define la presión en general? Fuerza sobre área. Muy bien. Fuerza sobre área. Y despejando la fuerza, Sería presión por área. perfecto. Entonces, anotamos eso es. Mayúscula. Fuerza, presión por área. El área está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, aquí teníamos la respuesta que fuerza es presión por área. Calculamos el área y calculamos la presión, de modo que vamos a encontrar la fuerza que está actuando sobre la base del recipiente. El área circular. El área circular. Área igual. ¿A qué es igual el área del círculo? Es una fórmula geométricamente conocida. ¿A qué es igual el área del círculo? Del círculo es A pi pi por radio al cuadrado. Exactamente. Pi por radio al cuadrado. Pi es una constante. El radio se conoce. Entonces podemos calcular el área. Pi por radio al cuadrado. El área circular de la base. Bueno. De radio 10 centímetros. Lo haremos en el sistema sexagesimal. Entonces tenemos aquí 10 centímetros. Ya. ¿Cuánto es? 10 por 10, 100. Por pi, ¿cuánto da? 314,16. Exactamente. 314,16 centímetros cuadrados, porque centímetro por centímetro da centímetro cuadrado. Ya se conoce el área. Hemos calculado el área circular de la base. Es eso. Ahora la presión. La presión absoluta sobre la base. La presión absoluta sobre la base será como decía, va a haber la presión atmosférica en la superficie libre del recipiente.
presión atmosférica. Va a haber la presión hidrostática del aceite, la presión hidrostática del agua y la presión hidrostática del mercurio. Esa es la presión absoluta. La atmosférica en la superficie libre y la hidrostática debido a cada líquido. Voy a escribir las ecuaciones, entonces. La presión en la base será presión absoluta en la base. Será igual a la presión atmosférica más la presión del aceite más la presión del agua más la presión del mercurio. Presión atmosférica, P sub 0. Presión del aceite, pondré aceite. Presión del agua, agua. Y la presión del mercurio. Bueno, esta es la presión absoluta en la base. Vuelvo a reiterar. Es la presión atmosférica que actúa sobre la superficie libre, la presión del aceite, hidrostática, la presión del agua y la presión del mercurio. Podríamos aquí reemplazar los datos o también calcular por separado. Por ejemplo, la presión atmosférica, como estamos en el sistema sexagesimal, no es eso. La presión atmosférica P sub 0. ¿Cuánto vale la presión atmosférica? Si no saben, buscamos en... 180 centímetros sobre segundo cuadrado. Y ya. Este es un dato constante, por lo menos a nivel del mar, digamos, la presión atmosférica. La presión atmosférica es igual a ¿cuánto? 980 centímetros sobre segundo cuadrado. 180. No. Perdón. Bueno, voy a... Ya. Entonces aquí estoy buscando en internet, he puesto, como ven aquí, presión atmosférica en DINA sobre centímetro cuadrado. Aquí salen varios valores. Atmósfera en DINAs por centímetro cuadrado. A ver aquí qué sale. Aquí está. ¿Lo pueden ver? ¿Hola? Sí, ingeniero, se Sí, ve. sí, ingeniero, se puede ver. Ah, ya. Entonces, como les dije, en este momento, ¿qué digo? La información está a un clic. Yo puse, como han visto, tal cual.
Eh, la presión es esa. Bueno, esto es la presión numérica. Y ya, me salgo de aquí y volvemos al problema. Creo que es este. Ya. Esta es la presión atmosférica en dinas por centímetro cuadrado. Un millón. 13.250. Para que nos demos cuenta más fácilmente de las unidades, pondremos entonces dinas sobre centímetro cuadrado. Y ya. La presión hidrostática del aceite. La presión hidrostática del aceite. ¿A qué es igual la presión hidrostática? Busquen en su formulario. Presión hidrostática del aceite. ¿A qué es igual? Es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Muy bien. Densidad del aceite por la gravedad y por la altura del aceite. Densidad del aceite, gravedad y la altura del aceite. Altura del aceite. Bueno, la densidad del aceite dijimos va a ser 0,6 gramos por centímetro cúbico. Y la altura del aceite es de 40 centímetros. 0,6. Voy a poner la unidad de esta manera para que sea más comprensible. 0,6 gramos sobre centímetro cúbico. Es la densidad del aceite. Ya. ¿La gravedad cuánto es? 980 centímetros sobre metros al cuadrado. Segundo al cuadrado. Muy bien. O segundo al cuadrado, mejor dicho. Sí. 180 centímetros sobre segundo al cuadrado. Y la altura es de 20 a 40 centímetros. Bueno, la altura del aceite son 40 centímetros. Esa es la presión del aceite. ¿Cuánto sale? 0,6. Sale 23.520. Gracias. Ya. En las unidades, ya dijimos, aquí, gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado, esto es DINA. 1 centímetro se va con este cubo y queda cuadrado. Entonces las unidades, evidentemente son unidades de fuerza sobre área. DINA sobre centímetro cuadrado. Esa es la presión del aceite. DINA sobre centímetro cuadrado.
la presión del aceite. Similarmente, calculamos la presión debido al agua. Será algo parecido. Presión del agua será igual a la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua. La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. La gravedad es la misma y la altura también es 40 centímetros. Multiplicamos y ¿cuánto da? 39.200. 39.200. Ya. Y en forma parecida, la presión hidrostática del mercurio. La presión hidrostática del mercurio será igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura del mercurio. La densidad del mercurio es 13,6. La gravedad es la misma y la altura es 20 centímetros. No 40, 20. La multiplicación de eso 266.560. Gracias. Ya. Entonces la presión, que era esta, reemplazamos. Sustituimos los valores. Ya. Presión atmosférica, ¿dónde está? Ah, esto es. La presión atmosférica es esto. La presión del aceite. Esto. Ya. La presión del agua. Esto. Y la presión del mercurio, esto. Ya. Entonces la presión total en el fondo será la suma de esto en dinas por centímetro cuadrado. ¿Cuánto da? A mí me salió 1.342.530. 1.040.000. No, 1.342.530. Ya, gracias. Dinas por centímetro cuadrado. Bueno, esa es la presión. Entonces hemos hecho una práctica prácticamente de presión hidrostática 3 veces para que no se olviden. Ya se conoce el área y la presión y sustituimos en la fuerza. Luego la fuerza sobre la base. La fuerza sobre la base debida a la presión atmosférica y a los 3 líquidos. Esto.
La presión está aquí. La presión. El área es esto. Centímetro con centímetro se simplifica y quedan dinas. Sale, a ver, 1 número alto. 421.769.224.8. Gracias. Dinas. Este es el resultado. Recapitulando, tenemos 3 líquidos inmiscibles en un recipiente. Cilíndrico, y la base del cilindro tiene un radio de 10 centímetros. Calcular la fuerza neta sobre la base del recipiente. Entonces, recordamos que presión es fuerza sobre área, de modo que la fuerza será presión por área. La fuerza neta será igual a la presión por el área. El área lo calculamos con una fórmula geométrica, que es pi por r cuadrado, el área circular de la base. La presión será igual a la presión atmosférica en la superficie libre, más la presión hidrostática del aceite, más la presión hidrostática del agua, más la presión hidrostática del mercurio. La presión atmosférica es un dato, como ven, lo hemos sacado de tabla, en esa unidad del sistema sexagesimal. La presión hidrostática siempre es densidad por gravedad por altura del agua, del aceite y del mercurio. Se hacen las operaciones, se reemplaza, encontramos la presión total y luego sustituimos en la fórmula de fuerza y encontramos que la fuerza es presión por área. La presión que se calculó y el área que se calculó, y eso es. ¿Alguna pregunta? No hay ninguno. Ninguno, ingeniero. Muy bien. Bueno, habrá un problema de presiones, seguramente en el parcial hidrostática, atmosférica, absoluta, manométrica, algo así. Segundo problema. Este tubo es de tener. Ahora sí. Un tubo en forma de U. Un tubo en forma de U. Contiene aceite de densidad desconocida. ¿No? A es el aceite. Siendo la altura H1 25 centímetros. Y agua a una altura de 20 centímetros, altura 2. Calcular la densidad del aceite. Aceite de densidad desconocida. Bueno. Bueno. Lo que se hace aquí es escoger un nivel donde la presión sea la misma en ambas columnas del tubo en U. Por ejemplo, este nivel. Ya es a base de ese nivel se determina la altura. Exactamente.
aquí, este que sea el punto A, y aquí el punto B. Entonces, diremos que la presión en el punto A va a ser igual a la presión en el punto B, porque están al mismo nivel, al mismo nivel. ¿Y cuál es la presión? A ver si puedo colorearlo un poquito, si no se me goza. Ya. Ya. Este es el aceite. Este es el aceite. Este es el aceite. Ya. Y el agua es esto. Aquí está el agua. Bueno, esta es la idea. Entonces, la presión en el punto A va a ser la presión atmosférica más la presión hidrostática debido al aceite. La presión en el punto B va a ser la presión atmosférica más la presión debido al agua. Aquí tenemos la presión atmosférica en la superficie libre. Aquí también. Presión atmosférica. Y aquí tenemos la presión del aceite, hidrostática. Y aquí la presión hidrostática del agua, que calculamos con la misma fórmula que hemos hecho. La presión en el punto A va a ser igual a la presión en el punto B porque están a la misma altura. Y ya. Bueno, más o menos dibujen las presiones porque si me bajo un poquito se va a alterar la imagen. Dibujen las presiones. El punto. Ya. Lo que estaba diciendo, la presión en el punto A será igual
a la presión en el punto B. ¿Por qué? Porque están al mismo nivel, misma altura. Misma altura. La presión en A es igual a la presión en el punto B, que están a la misma altura. Aquí hemos puesto el punto A y B. Ya. El punto A y el punto B. Bueno. Y la presión en el punto A será la presión atmosférica, como dijimos, más la presión hidrostática. La presión atmosférica más la presión hidrostática. Lo propio en el otro lado. Presión atmosférica. Aquí también presión atmosférica. Bueno. Entonces, en el punto A tenemos la presión atmosférica más la presión hidrostática, que será densidad del aceite por gravedad por altura del aceite. Eso es. En el punto A, presión atmosférica más la presión hidrostática debido al aceite, densidad del aceite, gravedad por altura del aceite, que es la altura 1. Eso es. Similarmente, en el punto B, será presión atmosférica más la presión hidrostática del agua por la altura del agua, que es altura 2. Bueno, se conoce todo. Lo que queremos es despejar la densidad del aceite. Despejen la densidad del aceite y me avisan cuánto sale. Sale densidad del aceite es igual a la presión atmosférica más la presión, más la densidad del agua por la gravedad, por la altura 2, menos la presión atmosférica sobre la gravedad por la altura 1. Muy bien, muy bien. Está bien. Pero podemos simplificar. Presión atmosférica. Se van. Se simplifica. Esto con esto. Entonces aquí se va y aquí se va. Podemos simplificar más, si se puede. Gravedad. Gravedad se va y gravedad se va. Entonces, la densidad del agua aceite del aceite va a ser igual a la densidad del agua sobre
Altura 2. Muy bien. Muy bien. Exactamente eso es. Dejamos esto en el segundo miembro. Y pasa a dividir H1. Y eso es. ¿Cuánto sale? La densidad del agua es 1, ¿no, ingeniero? Sí, 1. Entonces sale 0,8. Gracias. 0,8 gramos por centímetro cúbico. Eso es. Entonces, cuando los puntos están al mismo nivel, la presión es la misma. Dijimos, la presión en el punto A, aquí, va a ser igual a la presión en el punto B, aquí, porque están al mismo nivel, a la misma altura. La presión en el punto A es la presión atmosférica más la presión hidrostática del aceite. La presión en el punto B es la presión atmosférica más la presión hidrostática del agua. Entonces, igualamos presión A igual a presión B porque están a la misma altura. Colocamos sus ecuaciones de las presiones y hacemos operaciones. Se simplifica la presión, se simplifica la gravedad y despejamos. Y de esa manera se puede encontrar la presión de un líquido desconocido. Seguramente el viernes, o lo veremos en el laboratorio, esos temas de hidrostática. ¿Alguna pregunta? Ninguno, ingeniero. Ninguno. Entonces, merecemos un descansito de 10 minutos. Muy bien, muy bien, muy bien. Sigamos. Ya. Un problema más. El bloque de madera de altura 30 centímetros y base cuadrada de 10 centímetros de largo. Flota en la superficie de separación agua-aceite. La densidad del aceite es 0,6 gramos por centímetro cúbico. Calcular. La presión hidrostática en la cara inferior. Y la masa de la madera. Bueno. Ahí está la figura. Para la presión hidrostática parece que faltaría un dato que sería la altura del aceite. ¿No? Vamos a completar. A ver. La altura del aceite. Si de 30 centímetros será es 25 centímetros. Ya. Bueno, la presión hidrostática
en la cara inferior del bloque, ¿no? En la cara inferior, para que esté más clarito, del bloque. O sea, aquí. A este nivel. Entonces, dice la presión hidrostática, no dice la absoluta, será la presión hidrostática del aceite y la presión hidrostática del agua. Eso va a ser. Bueno. Inciso A. Ay, ay, ay. Inciso A. Ahí. Bueno, ¿qué he hecho? Era aquí abajo. Ya. Entonces, la presión hidrostática, bueno, voy a hacerlo de aquí, copiar, pegar. Porque es parecida la expresión. La presión hidrostática. Por supuesto, como es hidrostática, no hay la atmosférica. Tampoco hay mercurio. Esa sería la presión hidrostática en la base. En la base. Y la presión del aceite, a ver. Ya. La presión hidrostática del aceite, que tenemos aquí también, será algo así. Como son dos presiones, podemos hacerlo junto. Y la presión con la altura del agua. Esto es agua y agua. La altura del agua. Ya. Se conocen todos los datos, la gravedad, la altura del aceite, dijimos 25 centímetros. La altura del agua, como es de 30 centímetros, 2 tercios. 2 tercios. Donde la altura del aceite es 20 centímetros. O no, ¿cuánto hemos dicho? Creo que 25. A 25. La altura del aceite son de 25 centímetros. 25 centímetros. Y la altura del agua, es esta altura. ¿No? Si pueden ver de aquí hasta aquí. 2 tercios de la altura de H. 2 tercios de H, la altura del cuerpo de la madera. Y la altura de la madera es de 30 centímetros.
2/3 de H. Lo voy a anotar tal cual para que quede claro. 2/3 de H. Entonces, y H es 30. Igual. Por 30. Treinta entre 3 a 10 por 2, 20. Igual 20. Bueno, entonces se conoce la densidad del agua, la gravedad y la altura. ¿También? Entonces ya con esos datos reemplazan. Reemplazan aquí lo que salga. Reemplazar y hacer operaciones. Operaciones, ya. Ya, como eso ya es solamente multiplicaciones y sumas, lo voy a dejar. Inciso B. Para la masa de la madera. Entonces aquí, presten atención, la masa de la madera. Bueno. Aquí en este sistema actúan las siguientes fuerzas. Una sería, por supuesto, el peso de la madera. No importa que me pase. Este es el peso de la madera. El peso de la madera. Está, además, el empuje de la madera que está en el agua. Aquí un empuje. Empuje de la madera que está sumergida en agua. Y hay un empuje más. El empuje de la madera que está en aceite. Son 2 empujes. Aceite. Bueno, espero que esto esté muy claro. En este sistema estamos viendo las fuerzas que participan. Y está en equilibrio. El peso de la madera. El empuje de esta fracción de volumen, 2/3 de altura, del agua. Empuje sobre la madera que hace el agua. Y empuje, y hace 1/3 del aceite. Y están en equilibrio. Como son fuerzas, la fuerza neta será, las fuerzas que están hacia arriba son positivas, los 2 empujes, y la fuerza que está hacia abajo es negativa, es el peso. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿O está totalmente comprendido? Hola.
Sí, entendí. Muy bien. Voy a hacer las ecuaciones. Eh, las fuerzas que participan. Evidentemente, como está en equilibrio, por la primera ley de Newton, la fuerza neta es 0. Fuerza neta o sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Y qué fuerzas participan? El empuje de la fracción que está en el agua, más el empuje de la fracción que está en el aceite, de la fracción de madera, menos el peso de la madera. El empuje de la fracción que está en el agua, el empuje de la fracción que está en el aceite y el peso de la madera. Eso es. Bueno. Ahora, puedo hacerlo aquí directamente o si no, por separado. Bueno, si quieren por separado. ¿Dónde? El empuje del agua. ¿A qué es igual el empuje? ¿Se acuerdan del empuje a qué es igual? A la densidad por el volumen por gravedad. Muy bien. Directamente es eso. Es masa del líquido por la gravedad, que es el peso del líquido, pero como ya dijo el compañero, y ya lo saben bien, diremos ya más directamente eso. Densidad del líquido por el volumen y por la gravedad. Ya. Densidad. En este caso, esta densidad es del agua. Densidad del agua. El volumen del líquido desplazado que será el volumen de la madera que está en el agua. Espero que esto esté claro. El volumen de la madera que está sumergido en agua. Ya. Y ese volumen que está sumergido en agua es este. La base por 2/3 de H. Este volumen. Este volumen. Ese volumen. La base que se conoce, digamos, ese volumen. Y la altura es 2/3 de H. Ese volumen. Y el otro volumen, bueno, eso es. Ya. Puedo escribirlo aquí. Ese volumen es base por altura. Es la base A por la altura que es 2/3 de H. Dos tercios de H.
Y H es la altura de la madera, que son 30 centímetros. Bueno, se conoce todo. La altura de la madera son 30 centímetros, es decir, son 20 centímetros. Y la base cuadrada de 10, 10 por 10, 100 centímetros. Bueno. En forma parecida, el empuje debido al aceite. Densidad del aceite. El volumen que está en el aceite. Entonces, si 2/3 es esto, esta altura, este otro será 1/3. 2/3 más 1/3 es H, 1/3. Se conoce todo y se puede calcular. Y el peso de la madera, en forma parecida, también será masa de la madera por gravedad. Lo voy a hacer de esta manera. Que baja masa de la madera por gravedad. Lo voy a poner con mayúscula para distinguir, a ver. Masa de la madera por gravedad. Y ya. Y va a ser algo parecido. La masa es densidad por volumen. Será densidad de la madera que vamos a calcular. El volumen de la madera. Sería eso. Igual. Ya. Y el volumen de la madera será base por altura A por H. Mayúscula hemos puesto A por H. H. Bueno, se sustituye en la ecuación, se despeja la densidad, en la ecuación 1, pondremos, si quieren, 1, que esta sea la ecuación 1, despejan la lo que aquí necesitamos es la densidad de la madera, porque el problema dice calcular. No. Podría hacerse directamente porque aquí ya está la masa de la madera. ¿No? Bueno, esto no es necesario. Se podría calcular. Ya. La masa de madera, directamente. ¿Sí? Aquí esto no sería necesario porque ya está la masa de madera. Y despejar la masa de la madera. Eso es. No es necesario, como yo estaba pensando, calcular la densidad, porque ya está. La masa de la madera es la pregunta. No la densidad, la masa. Bueno, lo importante en este caso es que, espero que se entienda bien, que hemos visto las fuerzas que están actuando. Este es igual a 0, por si acaso, ¿no? Igual a 0. Entonces, sustituyen
estas ecuaciones y despejan la masa de la madera, que es la pregunta. ¿Alguna pregunta, juventud? Bueno, en todo caso, este apunte voy a pasar a Leandro y Leandro les va a pasar a ustedes. Bueno, Ingeniero, nada una consulta. dígame. El primer apunte de los dos primeros ejercicios que hicimos el anterior jueves de la anterior semana, ¿lo podría pasar también, por favor? Lo tiene Leandro. Leandro, ¿no pasaste? No, o sea, ingeniero, o sea, Yo le pasé, ingeniero. no ve que yo le mandé mensaje a usted y que le dije, ingeniero, ¿quiere más los ejercicios? No ve. Y eso usted no me lo envió. Ya, ya. Lo voy a enviar eso más. Eso más. Está bien, está bien. Lo voy a enviar. Ingeniero, otra cosita más, disculpe, la tarea semanal 5 no la revisó, pero sí la revisó la 6. Ah, ya, ya. Lo voy a hacer. Lo que pasa es que les cuento que estuve de viaje, viajé a Potosí el viernes, llegué el lunes, entonces me voy a poner al día, pero sí lo voy a revisar. Ya, ingeniero, gracias. Ustedes. Bueno, entonces voy Muchas a poner gracias, Leandro ingeniero. más tarde todos los apuntes. Bueno, nos vemos mañana en el laboratorio. Chao, Hasta chao. luego.